Monedas de México. El canal de las monedas. Estas monedas de cobre, de un cuarto de real de 28 milímetros de diámetro, fueron producidas en Chihuahua a principios de 1860. El 20 de enero de 1860, el gobernador José Eligio Muñoz dio luz verde para la acuñación de 50,000 piezas de monedas de cobre recién acuñadas. Las emisiones anteriores de la moneda, que el gobernador consideraba la peor del mundo, iban a ser reemplazadas por esta. El gobernador se comprometió a presentar un plan para sacar la moneda antigua de circulación. Y si logró sacar todas de circulación, posteriormente, se autorizó a acuñar mucho más en estas piezas. Se reconocen por las fechas 1860, 1861, 1865 y 1866. En los últimos 2 años se crea la acuñación cuando, como señala José Manuel Sobrino, don Benito Juárez representó la sede del gobierno en Chihuahua como resultado de la intervención de Francia. En el anverso se destaca un brazo descansa sobre un libro con la palabra ley, mientras que el otro sostiene una lanza como una figura de la libertad sentada mirando hacia la derecha. La notación, ley, la leyenda, hechi, a libertad. En el reverso, un cuarto de real, la data, y ramas de laurel y roble unidas por una cinta. En el numerario de Carlos IV, que coincide fundamentalmente con el de Carlos III, las monedas de un cuarto de real representan la mayor novedad. Se imprimieron solo en casas de moneda estadounidenses y circularon solo en este continente. Aquí una descripción general rápida de estas monedas en lo que sigue. Es muy interesante notar en esta revisión que si bien el enfoque inicial es la acuñación improvisada, donde cada ceca hace lo que considera apropiado, los motivos principales finalmente se estandarizan, junto con las marcas de ceca, el valor y la fecha. El cuarto de real acuñado en Santiago de Chile con una ceca pequeña y relativamente nueva, fue la primera en producir monedas de un cuarto de real. Desde 1790, lo ha hecho así. En estos cuartos de reales se distinguen tipos de acuñación diferentes. Una variedad inicial se acuñó en 1790 y 1791. Presenta el busto de Carlos III. Pero el ordinal dice, Carlos IV, recordar que Santiago fue la única ciudad que acuñó moneda con el busto de Carlos III hasta 1808. La cruz de la victoria en el reverso es muy similar a la de un maravedí como la moneda con la coincidencia de tamaño más cercana, tiene sentido. En 1791 y 1792, tenemos otra variedad. El diseño es el mismo, pero el ordinal del rey ahora es Carlos IV. En 1792 se emitió otra variedad, debido a que la moneda de 8 reales ya había sido acuñada con el busto de Carlos IV en 1791. Santiago dejó de acuñar monedas de plata con el busto de Carlos III en ese año. Adicionalmente, la moneda de un cuarto de real sufrió este cambio. Otro tipo de variedad es completamente distinto. Tras la recepción de Santiago desde Madrid de los cuños con el diseño necesario para la moneda de un cuarto de real, se produce en 1792 y 1793. Incluyeron un castillo y un león. Es muy extraño que el año figurara en estos primeros cuartos pero no la ceca. Esto demuestra cómo estas monedas eran de naturaleza completamente local y no tenían ningún deseo de ser exportadas o tener algún tipo de significado global. El inconveniente es que a los que han estudiado monedas de un cuarto de real les ha costado mucho hacer su trabajo porque no tienen la marca de ceca. Desde principios de 1794 se producen cuartillos en la Casa de la Moneda de Guatemala. Demuestra cómo los cuartillos anepígrafos guatemaltecos se diferencian de los de Potosí porque carecen de cordón y están muy descentrados debido a que el equipo de esta casa de moneda no puede producir monedas menores a un cuarto de real. Los cuartillos guatemaltecos se otorgan entre 1796 y 1822, ya en la época republicana. Nuevamente, su marca de ceca se abrevia como G, en lugar de NG, y se puede ver junto al valor y la fecha. Cuarto de real mexicano, 1799. México tiene una casa de moneda que es comparable a la de Guatemala. Entre 1796 y 1816 se presenta un solo tipo. En ese tipo siempre se incluye el valor y la fecha, así como la marca de la ceca mexicana.
Si te ha gustado el video, comparte, danos like y selecciona suscribirse a la página para nuevos videos. Hasta la vista, baby.